había una función que era asignar una interrupción externa a un pin de GPIO. Entonces, pues, solo era eso, que pudiéramos nosotros de manera automática, mediante el hardware del microcontrolador, detectar un flanco ascendente, un flanco descendente o cualquier cambio en algún pin del microcontrolador sin tener que hacer algún código al respecto. Bueno, al menos en la int0 y la int1, en las PCInt, pues sí teníamos que agregar ahí algún if para que solamente respondiera a uno de los flancos. Pero bueno, finalmente solo era una función que era utilizar una interrupción para detener todo el funcionamiento del micro cuando en el pin que nosotros configuráramos hubiera un flanco ascendente, descendente o cualquier cambio. Ahora en los timers tenemos pues varias funciones y varios modos de trabajo, varios registros que configurar. Entonces, cualquier duda, por favor, en cuanto se les presente, me preguntan. Igual yo sé que cuando veamos la teoría, pues no es tan fácil que se presenten ahí las dudas, sino hasta que ya empecemos a hacer los ejemplos. Pero bueno, vamos a comenzar con... voy a compartir el PDF. Lo voy a subir ahí a la plataforma. Es la clase de timers. Y pues sería esto de aquí. Bueno, los timers son un periférico del microcontrolador que, como les decía, tienen funciones muy variadas y que son muy utilizados en los microcontroladores, junto con las interrupciones externas, ya que las interrupciones externas permiten interactuar con el exterior de una manera óptima, ya que se utilizan las interrupciones, pero no nos permiten realizar funciones de manejo de señales o de generación de señales o de temporización. Bueno, de hecho hicimos un ejemplo de interrupciones externas donde dentro de la interrupción incrementábamos una variable de tal manera que cada vez que presionábamos un botón se incrementaba una variable. Ya les había comentado, creo que les había comentado que con los timers ni siquiera tendríamos que hacer ese incremento de variable. Ese incremento sería de manera automática. Por lo cual, pues el timer le agrega aún más funcionalidad al microcontrolador. Vamos a tener 3 timers en el micro, al menos en este micro. Va a haber otros que tengan más timers o menos timers. El que nosotros estamos usando, el Atmega 328P, tiene 3. 2 de 8 bits y uno de 16 bits. El 0 y el 2, timer 0 y timer 2 son de 8 bits. Y el timer 1 es de 16. ¿Qué implica que sea de 16? Pues que al tener más cantidad de valores, ya sabemos que con 8 bits tenemos 256 valores y con 16 bits tenemos 16.356 valores. Eso obviamente se reduce por lógica a que podamos tener una mayor resolución, una mayor sensibilidad a la hora de controlar algún dispositivo. Porque obviamente, imagínense, si tenemos un servomotor y queremos controlar su giro es de 180 grados, y una señal de un servomotor requiere de una pequeña parte del periodo de la señal para el control del giro. Así que si dura 20 milisegundos el periodo de una señal de PWM para controlar un servomotor, nada más de esos 20 milisegundos, 1 milisegundo, que es prácticamente la 20ª parte, se utiliza para poder controlar el giro del motor. Entonces, en la 20ª parte de la señal de PWM, vamos a poder nosotros variar el valor del timer
Entonces imagínense, si con 255 tenemos el periodo completo, entonces, o 256, la 20ª parte de 256, pues sería como 12 o algo así. Entonces, con 12 valores vamos a tener que variar un ángulo de 180 grados. Entonces, obviamente no vamos a poder variar de grado en grado, ni siquiera de medio grado en medio grado. Va a ser casi de 7 grados por unidad del timer, cuando es de 8 bits. En cambio, si lo aumentamos a 16 bits, pues ya tendremos muchos más valores, muchos más valores considerablemente para poder manipular esa señal. Y en general, para cualquier cosa, si ustedes tienen mayor número de valores, van a tener un mejor funcionamiento. Algo en lo que se puede ver muy fácilmente es en el audio, en los archivos de audio. Si alguien de ustedes ha hecho archivos de audio, ha convertido algún archivo de audio, hace años se utilizaba que se convertían archivos que estaban en formato analógico a formato digital, entonces los digitalizaban y los podían digitalizar en archivos de audio de 16 bits, de 8 bits, de 32 bits, con una cierta velocidad de muestreo. Entonces el número de bits definía la calidad del audio. ¿Por qué? Pues porque si un rango de frecuencias lo pueden representar con 8 bits, pues va a ser un cierto número de frecuencias las que van a poder poner ahí. Pero si ya son 16 bits, pues se amplía mucho el rango de frecuencias. Y al ampliar el rango de frecuencias, pues el audio va a ser más fiel al original. En otras palabras, si lo codificamos un audio a 8 bits, pues puede que ni siquiera se escuchen los agudos o los graves y solo se escuchen las frecuencias medias. Y si lo codificamos a 16 bits, pues se van a escuchar pues, casi todas las frecuencias de una manera muy buena. Incluso en los emuladores de videojuegos lo pueden ver cuando modifican el parámetro del audio, que se puede poner a 8, 16 bits, etcétera. Si lo tienen a 8 bits, se va a oír de cierta manera. A lo mejor son videojuegos muy antiguos, está hecho su audio a 8 bits, entonces no van a notar cambios si lo cambian a 16. Pero si son juegos de consolas más nuevas, si le cambian de 8 a 16 bits, se va a oír mucho mejor el sonido. Entonces, pues esa es la diferencia entre tener un timer a 8 bits o uno de 16 bits. Ya lo vamos a ver también en los ejemplos, cómo o en qué varía su uso. Los timers tienen varias funciones. Aquí están algunas de ellas, pero pues los modos de forma resumida que tiene el timer son el modo normal, el modo CTC, el modo PWM rápido y el modo PWM de fase corregida. Y aparte tiene un modo de input capture que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para poder verlo porque son muchos modos de trabajo y todavía quedan muchos temas por ver. Queda el ADC, queda el comparador analógico y quedan los protocolos de comunicación. Entonces, yo creo que no alcanzaremos a ver esto y si nos queda tiempo al final, que no creo, pues lo vemos un poco. En el modo normal, esto sí tienen que tomarlo muy en cuenta. En el modo normal vamos a poder realizar conteos y temporizaciones. Mucha gente se confunde y a veces hace temporizaciones con el modo CTC o quiere generar señales con el modo normal. Sí se puede, pero no se recomienda. Si ustedes generan una señal con el modo normal, sí la va a generar, pero la va a generar de una forma inexacta y con errores que se van a ir acumulando. Entonces, si ustedes generan una señal con modo normal y dicen, bueno, yo quiero que tenga un periodo de 3 milisegundos, y ustedes la ven en el osciloscopio, van a ver que sí tiene 3 milisegundos. Pero si la dejan correr la señal mucho tiempo, digamos 1 minuto,
se van a dar cuenta de que cada vez se va a ir desfasando un poco más, porque a lo mejor tiene un error de 0.01 milisegundos la señal. Entonces, como va consecutiva, al finalizar un periodo empieza el otro, y al finalizar el otro empieza el que sigue. Entonces, ese 0.01 milisegundos se va a ir acumulando en cada periodo hasta que llega un momento en el que la señal quede desfasada a lo mejor casi medio periodo. Eso en el modo CTC no sucede. Así que si yo les pongo un problema, ustedes tienen algún proyecto en el cual requieren generar una señal, tienen que forzosamente pensar en el modo CTC. En cambio, si van a hacer una aplicación donde van a contar eventos externos, pues lo van a hacer en el modo normal siempre. O si van a temporizar algún evento, si dicen, bueno, yo quiero tener un semáforo que encienda durante tantos segundos la luz verde, luego la naranja, otros tantos, luego la roja, o que un sistema trabaje durante 5 minutos en un cierto proceso y luego otros 3 minutos en otro, pues toda esa temporización la van a tener que hacer con modo normal. Y si ustedes van a controlar la potencia mediante PWM o modulación de ancho de pulso, pues van a utilizar el PWM rápido o fase corregida. El PWM rápido se recomienda tanto para servomotores como para control de potencia o cualquier otra aplicación que requiera de modulación de ancho de pulso, de ciclos de trabajo variados. Pero si requieren de mucha precisión, se tiene que utilizar el PWM de fase corregida. Si no requiere de mucha precisión, pues sea cual sea la aplicación, la pueden hacer con el PWM rápido. El modo CTC también hay que aclarar que genera señales cuadradas igual que el PWM, pero no se puede variar el ciclo de trabajo. Entonces sería una señal cuadrada como la que generan en el laboratorio con el generador de señales, donde solo pueden variar la frecuencia, pero el ciclo de trabajo no. Y si le cambian a PWM, también es como en el generador de señales, cuando le ponen PWM, ya pueden variar el ciclo de trabajo y pueden hacer que si dura 3 segundos la señal, pues que 2 segundos esté en alto y 1 segundo en bajo, o 1 segundo en alto y 2 en bajo, y puedan modificar así el ciclo de trabajo de la señal. El ciclo de trabajo, pues es el tiempo que dura en alto una señal cuadrada. Para la señal cuadrada común y corriente, pues es un 50%. La mitad del periodo es en alto y la mitad del periodo es en bajo. Para el PWM pueden variar esa proporción. Bueno, también hay que tomar en cuenta ya aquí, no hemos tomado en cuenta absolutamente para nada el oscilador del microcontrolador o la rapidez con la que funciona el microcontrolador, porque, bueno, lo habíamos tomado un poco en cuenta para los delays, pero en general no, porque las aplicaciones que habíamos hecho no requerían de tiempo prácticamente, pero en los timers pues todo es tiempo. Todo va a ser con respecto al tiempo, excepto la función de conteo de eventos externos. Entonces hay que tener mucho cuidado de a qué frecuencia estamos trabajando, verificar si estamos trabajando a 8 MHz o a 16 o a 1 MHz, porque si no sabemos bien a qué frecuencia estamos trabajando, no vamos a poder generar ninguna señal adecuadamente, porque vamos a tener que configurar el preescalador del timer, la frecuencia, etcétera, y todo eso es basándonos en el funcionamiento o la velocidad del reloj del sistema. Entonces, si está funcionando a 16 MHz y nosotros asumimos que está funcionando a 8, pues vamos a hacer un cálculo que nos va a resultar en una frecuencia que va a ser 8 veces menor, o 8 veces mayor, o la mitad, dependiendo de cuál sea la frecuencia real del microcontrolador. También hay que saber que por default el micro, si no le conectamos ningún cristal externo, va a funcionar a 8 MHz, pero también por default trae un divisor de 8, un divisor de frecuencia de 8.
Así que si no eliminamos ese divisor, va a estar funcionando a 1 MHz. Entonces, si nosotros no configuramos absolutamente nada, va a funcionar a 1 MHz. Y si nosotros eliminamos el divisor, va a funcionar a 8 MHz con el oscilador interno. Cada timer tiene dos salidas. El OCNX, ya saben que N es el número y X sería la letra del dispositivo, del periférico. Entonces, el timer 0 tiene la OC0A y OC0B, son sus salidas. El timer 1 tiene la OC1A y OC1B. El timer 2, la OC2A y OC2B. En el modo normal, pues vamos a contar eventos. Cada evento va a quedar reflejado automáticamente como una unidad en el registro contador. El registro contador es el TCNT. Para el timer 0 sería el TCNT 0, para el 1 pues el TCNT 1, etc. Y si estamos temporizando, cada unidad del contador va a ser el inverso de la frecuencia del timer. Entonces, si nosotros no usamos un divisor de frecuencia, cada unidad del registro contador va a equivaler a 1 entre 8 MHz. Si estamos usando el oscilador interno sin divisor de frecuencia. En el modo CTC, señales cuadradas de 50% del ciclo de trabajo, esta es la ecuación para calcular la frecuencia a la que va a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer aquí entonces? Si nosotros queremos generar una señal de 125 Hz, pues tendríamos que despejar OCRNX, que es el registro comparador, lo despejamos y sustituimos la frecuencia que queremos, que son 125 Hz, y vemos cuánto nos da el registro de comparación. Si nos da un 45, pues tenemos que ponerle un 45 en el registro de comparación y automáticamente ya nos va a generar una señal de 125 Hz. Y aquí en donde dice FCLK-IO, pues es la frecuencia del reloj del sistema. Si son 8 MHz, pues aquí ponemos 8. N es el preescalador. Podemos usar un preescalador de 1, 8, 64, 256 o 1024. Que eso obviamente nos reduce el rango de frecuencias que podemos generar con el registro de comparación. Si dividimos todo entre 1024, aquí con N entre N de 1024, pues en lugar de tener 8 MHz, vamos a tener aproximadamente 1 MHz. Y entonces ya el registro contador va a cambiar el valor que si fuera el preescalador 256 o 64, 8 o 1. Entonces con eso podemos lograr diferentes frecuencias. De tal manera que si yo les digo genera una frecuencia de 100 Hz, a lo mejor van a tener que poner el divisor más grande, el preescalador más grande, perdón, porque si no, no les va a ser posible, porque el registro de comparación es de 8 bits, solo puede tener, al menos para el timer 0, valores del 0,255. Entonces, si usamos a lo mejor el divisor el preescalador, perdón, de 8, nos va a dar que para generar una frecuencia de 3 Hz, vamos a tener que usar un valor en el registro de comparación de 435, no sé, 418. Pues como en el registro no podemos poner números mayores a 255, pues ya no pudimos generar esa señal. Entonces tenemos que irnos al siguiente preescalador, que sería el de 64. Entonces ponemos el de 64 y verificamos cuánto nos da ahora el de comparación. Si ya nos da un valor menor a 256, entonces sí ya podemos utilizar ese valor de preescalador y ya podríamos generar la señal. Para el PWM rápido, esta sería la fórmula. Entonces, con el registro de comparación, nosotros generaríamos el ciclo de trabajo. Si ponemos la mitad de 256, que serían 128, pues vamos a generar una señal del 50% del ciclo de trabajo. Si ponemos la cuarta parte del 256 en el registro de comparación, pues vamos a generar una señal del 25% del ciclo de trabajo y así sucesivamente. Un porcentaje del 256 en el registro comparador nos va a generar ese porcentaje de ciclo de trabajo de PWM. Y la frecuencia de esa señal
sería dada por esta ecuación. Entonces, mientras acá la frecuencia la calculamos o la determinamos mediante el registro de comparación, acá no, acá solamente con el preescalador. Y el registro de comparación lo que nos va a dar sería el ciclo de trabajo. Todo esto que les estoy explicando lo vamos a ver en los ejemplos para que se entienda mejor. Si ahorita no se entiende, nada más quiero explicárselo rápido para que lo tengan presente cuando lo veamos en algún ejemplo. El de fase corregida es todo exactamente igual. El ciclo de trabajo se modifica con el registro de comparación y la frecuencia se calcula con esta ecuación, que esta es diferente a esta. Nada más lo que varía es este valor que está aquí. En lugar de 256 es 510. Pero ese puede ser un error en el examen si yo les digo generen una señal de 200 Hz mediante PWM de fase corregida y ustedes vienen aquí y ven esta ecuación y usan esta, pues obviamente no les va a generar la frecuencia, la señal de la frecuencia que yo les dije, porque no están usando la ecuación que debe ser, que es esta. Y aunque es la misma fórmula, el valor que está aquí no es el mismo, entonces les va a dar otro resultado, les va a dar, si usan esta, pues les va a dar el doble que lo que les dé acá, aproximadamente el doble. Los registros son estos. Van a ver que sí es aparentemente algo complicado de configurar. Estos son los registros para el timer 0. Solo vamos a ver el timer 0 porque pues para el timer 1 y para el timer 2 es exactamente lo mismo. Nada más lo que varía es el número de bits. Para el timer 2 sería el mismo número de bits y para el timer 1, pero para el 2 sería 16 bits. Pero los registros son los mismos y se usan igual, entonces pues vamos a verlo para el registro 0, porque si no, no acabaríamos. El registro TCCR 0A es el registro de control A y configura lo siguiente. Si ponemos en COM0A1 y COM0A0, que son estos dos, vamos a configurar estos modos de trabajo. Modo normal, con OC0A, o sea, sin usar la salida de OC0A. OC0A ya vimos que era la salida, OC0A y OC0B. Si ponemos 0,1, la salida se va a toglear, es decir, va a cambiar 0 a 1 y 1 a 0 cada vez que se dé el valor de comparación. Esto es de manera, o sea, ya lo van a ver cuando lo utilicemos, siempre va a ser el mismo valor. Entonces, si yo les digo genera una señal cuadrada, van a tener que poner, por ejemplo, el 0,1. Si van a generar PWM, pues van a ver que van a poner a lo mejor el 1,1. Entonces nada más, cuando veamos algún ejemplo, chequen la configuración que usamos y siempre que vayamos a hacer eso, algo similar, se va a usar esa configuración. COM0A1 y COM0A0 configuran para utilizar la salida OC0A y COM0B1 y COM0B0 configuran para la salida OC0B. Entonces, esto que estamos viendo aquí es solo para estos dos. Realmente solo vamos a utilizar una salida para no estar usando las dos. De hecho, no se necesita, salvo en aplicaciones muy exigentes, utilizar las dos. Si yo quiero generar dos señales de PWM con el mismo timer, pues voy a tener que trabajar con las dos. Si solo voy a generar una señal, que casi siempre es eso, pues utilizo solamente estas dos, la de la salida OC0A, y configuro como viene aquí. Si no es PWM, esta tabla es la que aplica. Si no es, mientras no sea PWM, quiere decir que solo para cuando sea CTC o modo normal, esta tabla es la que aplica. En cambio, si es PWM rápido, aplica esta tabla. Y si es PWM fácil corregida, aplica esta otra tabla. Entonces, bueno, no es tan complicado, nada más, aunque son muchas tablas, hay que ver qué modo vamos a trabajar. Si yo les digo que va a ser un conteo, pues ya saben que no es PWM, entonces se van a ir a esta tabla y las demás no tienen nada que ver. Si yo les digo que es temporización, pues también sería esta tabla porque es el modo normal, no es PWM. Y en cuanto les diga que es un PWM, pues van a tener que venirse a estas dos, dependiendo si es rápido o fase corregida. Ahora, los otros bits de WGM 00 y 01
junto con el 02 que está en el otro registro, aquí está, en el TCR0B. Esos 3 bits de WGM 00, 01 y 02 configuran el modo de trabajo. Entonces, si yo le pongo 000, si yo aquí le pongo un 0 y en el WGM2 acá también un 0, voy a estar trabajando en el modo normal. Si pongo 001, voy a estar trabajando en PWM fase corregida. Pero si se fijan, todo es muy sencillo, nada más teniendo en cuenta las tablas de configuración y los registros. Yo quiero configurar un modo de trabajo, pues nada más vengo aquí y checo qué tabla voy a usar. Si es PWM, las dos de abajo, si no, pues esta de acá arriba. Y luego configuro el modo de trabajo, pues ya. Si es modo normal, pues pongo 00 en WGM. Si es CTC, pongo 010 y así para cada modo de trabajo. Y nada más aquí puedo tomar como referencia cuál es el valor mayor. Para modo normal, el valor mayor va a ser 0xFF, que es el 255. Para fase corregida también. Para CTC es el OCR0A, que es el valor de comparación, porque es el valor que nos va a generar la señal cuadrada. Entonces el mayor va a ser OCR0A, el valor que calculemos. Para PWM rápido va a ser 0xFF. Para el fase corregida va a ser OCR0A. Y para el PWM rápido va a ser OCR0A si ponemos 111. Esto pues va a ser, yo prácticamente les voy a decir qué es lo que queremos hacer y con base en eso ustedes van a definir si es modo normal, fase corregida o CTC, por lo que ya les había comentado si es temporización, conteo, señal cuadrada o PWM. Solo pues, van a poder elegir una de estas. El otro registro del TCR0B, pues ya vimos que el WGM02 complementa a los otros dos que están en el otro registro. F0, FOC, 0A y 0B se utilizan para forzar la salida. O sea, si, por ejemplo, si nosotros ponemos en el comparador un 4 y el registro contador no ha llegado a 4, podemos nosotros poner un 1 aquí para forzar a que el micro funcione como si ya hubiera llegado a 4 el registro contador, que se hubiera cumplido la comparación. Pero eso rara vez se utiliza, sin embargo, si lo llegan a necesitar, pues tendrían que poner aquí un 1 para forzar esa comparación. Es como tal, nada más forzar que se llegue el momento que deberíamos esperar para que llegue al darse el conteo natural de 0 a 4 en el registro contador. Cuando contamos eventos externos, pues ponemos en el registro de comparación el número al que queremos llegar. Si ponemos un 6, pues el registro contador va a tener que llegar a 6 para que pase lo que nosotros definamos ahí en una rutina. Si apenas ven 3, pero por algún motivo quieren que el proceso ya se realice, pues nada más ponen un 1 aquí y ya es como si la comparación hubiera sido ya realizada y el contador hubiera llegado a 6. WGM, les digo, ya los habíamos comentado, y estos 3 bits de CS00 a 02 configuran el preescalador. No hay que confundir el divisor de frecuencia que comenté al principio, que es de 8 por default, con el preescalador. El preescalador solo afecta al timer. Solamente al timer y solamente al timer 0 si configuramos este registro. Solamente va a configurar el timer 0. El divisor de frecuencia, en cambio, afecta todo. El divisor de frecuencia, si está activado, entonces va a afectar al reloj de 8 MHz y sobre esa frecuencia afectada vamos a trabajar con el preescalador. En cambio, el preescalador, si nosotros lo activamos, todo lo demás va a seguir funcionando a 8 MHz. No le sé que tengamos el preescalador de 1024. Entonces, el preescalador solo funciona o solo afecta al timer. Igual, les digo, es fácil. Si queremos no usar preescalador, ponemos 00. Aquí está, sin preescalador. Bueno, perdón, 000 sería para no usar el reloj. 001 sería para no usar el preescalador. Entonces, con 000 el timer no funcionaría.
el contador estaría detenido. Esto lo pueden usar cuando, si están contando eventos externos y de repente ya quieren que los eventos dejen de contabilizarse, pues tendrían que poner un 000 aquí. Y ya el registro contador quedaría detenido en el valor en el que estaba. Si ponen un 001, quiere decir que no van a usar un preescalador, van a usar el reloj del sistema tal cual. Si ponen un 0010, van a dividir entre 8, de tal manera que si estuviera activado el divisor de frecuencia de 8, entonces estarían trabajando con 1 MHz en lugar de 8, y si aparte le ponen aquí 010, estarían dividiendo todavía entre 8 ese MHz. Y así los diferentes valores de preescalador, 010 con 8, 011 para el 64, etc. Y los últimos dos valores de 110 y 111 configuran un pin del micro, que es el que está marcado con T0, como señal de reloj externa. Entonces ahí ya no funcionaría con el reloj del sistema, sino con una señal que conectemos en el pin T0. Si ponemos 110, se activaría, o cada pulso se tomaría con cada flanco descendente de la señal que entre por ese pin. Y si ponemos 111, sería con el flanco ascendente. Esto se utiliza sobre todo cuando contamos eventos externos. Aquí es donde lo ponemos. Entonces, cada vez que nosotros presionamos, por ejemplo, un botón en el pin T0, pues va a generar una señal de reloj, un pulso de reloj, perdón, y ese pulso de reloj pues va a incrementar el reloj contador, el registro contador. Ahora, este es el registro contador, pues su única función, almacenar valores de 0 a 255, que se incrementan cada vez que nosotros ponemos un pulso en T0, o de manera automática con el reloj interno, si configuramos algún otro funcionamiento. Solamente en estos dos modos de trabajo, donde usamos el reloj externo, es en el que los pulsos externos o los eventos externos van a modificar el registro contador. En cualquier otro modo de trabajo, este registro se incrementa automáticamente. Es el que nos genera todo. Y los registros OCR0A y 0B son los registros de comparación. Aquí es donde vamos a poner el valor al que queremos que llegue el registro contador. Con eso definimos las frecuencias de las señales, los eventos, número de eventos a contabilizar, ciclos de trabajo. Entonces, todo eso se configura con el registro de comparación, los registros de comparación. Obviamente, este solamente se usa para la salida OC0B y este para la salida OC0A. Este de aquí. Ese es el registro de comparación, pues, para la salida A, y el registro de comparación para la salida B. Y finalmente tenemos el registro de interrupciones. Un 1 aquí en este bit, en TOIE0, habilita la interrupción de desborde. Quiere decir que cuando el registro contador supera el 255 para los 8 bits, pues esta se va a encender porque ya hubo un desborde, superó el valor máximo posible. Si habilitamos esta, quiere decir que habilitamos la comparación del registro comparador A. Entonces, cada vez que el registro contador sea igual al valor que está en el registro de comparación A, aquí va a haber un 1. Y si ponemos un 1 aquí, pues quiere decir que queremos que la interrupción se dispare cuando el registro contador sea igual a lo que pongamos en el registro de comparación B. Si aquí hay un 1, entonces. Y estas son las banderas. Automáticamente el micro pone un 1 si hay un desborde, un 1 si hay una comparación de TCNT0 con OCR0A, y un 1 si hay una comparación del contador con el comparador B. Entonces, con esto habilitamos las interrupciones y estas son las banderas de interrupción. Igual vamos a usar siempre rutinas de interrupción, entonces no tenemos que utilizar las banderas. Igual que en las interrupciones externas, había también banderas de interrupción, pero nunca las usamos porque utilizamos la rutina de interrupción.
la ventaja de utilizar las rutinas de interrupción es que las banderas, una vez que se activan, no se desactivan solas. Tendríamos nosotros que desactivarlas manualmente. Pero cuando usamos la rutina de interrupción, el hecho de generar ahí la rutina con el vector de interrupción, en cuanto se ejecuta esa rutina, se deshabilita la bandera. Entonces queda listo el micro para poder disparar otra interrupción. Entonces esa es otra ventaja de usar rutinas de interrupción. Bueno, esto bueno, ya lo había comentado desde el tema pasado. Y vamos a hacer un ejemplo. Abran por favor Microchip Studio en lo que se vuelve a hacer la reunión porque ya queda menos de un minuto. Vamos a hacer un ejemplo para aterrizar todo esto que es muy, pues se escucha muy engorroso. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro. Entonces, en lo que se reinicia, por favor, si no alcanzaron a escuchar al final que les comentaba eso, ejecuten Microchip Studio para hacer un ejemplo. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a generar el proyecto. El ejemplo que vamos a hacer, como decía, ahí voy a volver a compartir el documento. Tenemos que hacer un programa para contabilizar 5 eventos dados por un botón y para verificar el funcionamiento debemos de toglear un LED en el pin 0 del puerto B cada vez que se completen los 5 eventos externos. Entonces, eso lo vamos a hacer mediante el timer 0. Voy a copiar el código para poder ponerlo acá en Microchip Studio y no tener que estar viéndolo. Bueno, ahí pongan por favor algún nombre para el programa, algún nombre representativo, el que sea. Y bueno, ya no sé si estoy compartiendo aquí está. Bueno, yo le voy a poner bueno, conteo de eventos con timer 0 para que quede muy explícito lo que hace el ejemplo. Conteo de eventos con timer 0. Elegimos el micro.
Voy a poner aquí el enunciado del problema. Bueno, aquí está el enunciado. Voy a comentarlo para que no vaya a marcar error. Entonces, tenemos que contabilizar 5 eventos dados por un botón y toglear un LED en el pin 0 del puerto B cada vez que se completen los 5 eventos externos. Para eso, pues obviamente vamos a usar el registro de comparación. Como les había dicho, en el registro de comparación ponemos el número de eventos y el registro contador se va a incrementar cada vez que presionemos el botón. Y cuando la comparación entre el registro contador y el de comparación sea igual, pues se va a disparar una interrupción, y en la rutina de interrupción nosotros vamos a poner que toglee el pin 0 del puerto B. Entonces necesitamos la librería de interrupciones para poner el vector de interrupción de la comparación del comparador, ya sea el A o el B. Pues vamos a utilizar el A. Siempre que utilicemos comparación, vamos a utilizar el A. Ya si necesitamos dos salidas, pues utilizamos el B también. Pero mientras no les diga nada, pues van a utilizar siempre el A para tener un orden. Entonces sería incluir la librería de interrupciones. No me está poniendo la ayuda. Aquí está ya. Bueno, ya está la librería de interrupciones para poder utilizar el vector de interrupciones. Y el vector de interrupciones ya sabemos que es ISR. Y luego debemos poner la interrupción del timer 0. Y aquí está. Ahí nos la puso automáticamente. Es timer 0, el comparador A. El vector de interrupciones del comparador A del timer 0. Aquí está. Ya sabemos que solo hay 3 interrupciones: comparador A, comparador B y desborde. Pues obviamente aquí necesitamos el del comparador A para que cuando la comparación sea igual del contador con el de comparación, el registro de comparación, se ejecute lo que está aquí. Y aquí vamos a toglear el pin 0 del puerto B. Entonces, de hecho, ya lo podemos hacer. Sería port B, y ya sabemos que para toglear, pues sería la operación XOR igual 0x, y como es el pin 0, es el primero, pues le hacemos un XOR con 0x01. Y así ya estaría listo. Entonces, cuando al principio, obviamente, el pin va a ser 0, el LED va a estar apagado, se va a hacer una XOR con 1 y se va a encender porque son distintos, y luego ya va a estar encendido, va a ser 1 y se va a hacer un XOR con 1, y como son iguales, pues se va a poner en 0, se va a apagar, y así sucesivamente va a estar togleando. Bueno, ya está lo que queremos hacer. Ahora falta configurar, que es lo más complicado. Vamos a tener que configurar los registros. Tenemos el TCCR0A. Tenemos también el TCCR0B. Tenemos también el OCR0A. Y que es el registro de comparación. Y también tenemos el de las interrupciones. Se le configura las interrupciones del timer 0. Está. Bueno, de hecho podemos configurar aquí arriba primero
La salida, el LED lo vamos a poner en el pin 0 del puerto B, entonces DDRB igual a 0x01. Ahí ya tenemos habilitada la salida. Ahora vamos a poner el pull-up donde va a ir el pin. Vamos a ver dónde va el pin. Vamos a tener que buscar dónde está la salida T0. La entrada T0, perdón, que es donde vamos o que es la entrada de reloj externo del timer 0. Podemos buscar en la hoja de datos donde está el chip con todos sus pines, o podemos ir a Proteus. Ahí también podemos ver el micro y ahí podemos verificar cuál es el pin. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Voy a compartir la hoja de datos. Aquí está el micro. Vamos a buscar el pin T0, que es donde está la entrada de eventos externos o de reloj externo del timer 0. Aquí está. Es el D4, el pin D4. Aquí está la entrada T0. La entrada T1 sería para el timer 1 y está acá. Y la del timer 2, ¿dónde está? El timer 2 no se ve por ahí. Bueno, yo creo que ahorita se me está pasando, pero bueno, esta sería para la que vamos a usar para el timer 0 y esta sería para el timer 1. Pero bueno, vamos a usar ahorita la del timer 0, la entrada de eventos externos o reloj externo del timer 0. Y está en el pin D4. Vamos a ver que en Proteus pues es exactamente lo mismo. El pin D4 debe ser el T0, aquí está. Entonces lo pueden consultar en cualquiera de las dos partes, ya sea en la hoja de datos o cualquier documento de pinout del micro. Creo que yo les subí una hoja al inicio. Si no, bueno, les voy a subir una captura de esto o la hoja de datos completa. La hoja de datos, ya les había dicho que les iba a subir, pero el link, porque el documento está bastante pesado. Pero mientras tanto, yo creo que les voy a subir esto, aunque creo que ya lo tenemos en la primera clase de micros. Pero bueno, para que lo tengan ahí a la mano. Voy a compartir de nuevo Microchip Studio. Entonces quedamos que está en el pin D4. Entonces sería port D igual a 0x. ¿Qué valor pondríamos ahí para activar el pull-up en el pin D4? ¿No es el 0x10?
Sería el 0x10, exactamente. Con eso habilitamos el pull-up en el D4. ¿Por qué vamos a habilitar el pull-up? Pues porque ahí vamos a poner un botón, y eso ya había quedado claro que siempre que usemos botones, no importa para qué vaya a funcionar el botón, debe de ir un pull-up en ese pin. ¿Por qué? Pues porque cuando no presionamos el botón, queda totalmente desconectado el pin de cualquier estado lógico. Entonces, si no tiene un pull-up, va a estar ahí indeterminado el estado, y eso siempre se debe evitar en un sistema digital. Ahora vamos a el registro TCCR 0A. El registro TCCR 0A vamos a configurarlo poco a poco para que quede claro. Vamos a el documento de la clase. Y vamos a ver acá el registro TCCR 0A. Vamos a hacer conteo de eventos. Si recuerdan, conteo de eventos solo se podía hacer en el modo normal. Entonces, y aparte vamos a usar la salida A. O bueno, podemos no usar de hecho ninguna, pero tenemos que configurar de todos modos el modo normal. Se fijan aquí, dice que para modo normal, con OC0A desconectada, tenemos que poner 00 aquí. Y acá pues ponemos 00 porque por default todos son 0, ya hemos dicho. Entonces, todo es 0 excepto lo que configuremos. Entonces, estas dos son 0 y estos dos son 0 porque no los vamos a configurar. Y estos dos son 0 porque vamos a trabajar en modo normal sin la salida, sin OC0A. O sea, no queremos que pase nada en la salida OC0A. Ponemos pues 00 ahí. Vamos a regresar a Microchip Studio. Entonces sería 0x y los cuatro primeros 0x, los cuatro primeros son 0. Entonces ponemos un 0 ahí, son los cuatro primeros bits. Ahora vamos con los cuatro últimos, que son estos de aquí. Estos dos no lo podemos modificar. Todos los que no podamos modificar, que estén reservados, le vamos a poner un 0 siempre. Entonces también aquí sería 0, 0. Estos cuatro ya son 0, estos dos también van a ser 0. Y el WGM 01 y 00, hay que ver qué le corresponde. Son estos dos. Junto con el tercero, para modo normal deben de ser todos 0. Entonces WGM 01 y 00 deben de ser 0 para modo normal. Entonces vamos a regresar a Microchip Studio y ponemos aquí el otro 0. Entonces todo ese registro va a ser 0 cuando trabajemos en modo normal. Entonces esto hagan sus anotaciones. Siempre que vayamos a trabajar en modo normal va a ser TCCR0A igual a 0x00, para que ya no tengan que estar viendo los registros. Igual ahorita vimos el por qué. Si alguna vez tienen duda, pues vean el registro y vean por qué es 00, pero ya den por hecho que siempre que vayamos a trabajar para conteo o temporización, aquí va a ir 00. Ahora vamos con el registro TCCR 0B. Vamos a compartir el documento. Aquí está el TCCR 0B. Los dos primeros son para forzar la salida. Nosotros no queremos forzar la salida, vamos a definir nosotros el funcionamiento. Entonces aquí sería 0, 0. Y estos dos son no están disponibles o están reservados, también serían 0, 0. Entonces los cuatro primeros son 0. Nos regresamos a Microchip Studio y los cuatro primeros son 0, entonces sería 0x 0. Ahora vamos por los cuatro, bueno, son los cuatro últimos, vamos por los cuatro primeros. Los cuatro primeros son WGM 02, que ya habíamos dicho que era 0, porque es el modo normal, todos son 0. WGM 02 es 0. Y ahora vamos con CS02, 01 y 00. Es el preescalador. Nosotros no queremos que utilice
preescalador. De hecho, lo que queremos es que utilice el reloj externo. Y aquí podemos definir si queremos que funcione con falling edge o rising edge. Esto sería igual que la interrupción int0 o int1, si recuerdan. Hagan de cuenta que esto lo va a configurar como si fuera interrupción externa. Entonces, cuando el botón tenga un flanco ascendente, cuando el botón sea liberado, se va a incrementar el contador si ponemos 111. Y si ponemos 110, se va a incrementar el contador cada vez que presionemos el botón, justo cuando lo presionemos en el flanco descendente. Entonces yo lo voy a configurar con flanco ascendente para que sea hasta que suelte el botón. Voy a poner 111 en CS2 hasta CS00. Vamos entonces a Microchip Studio. Entonces sería, quedamos que los primeros son 111 y el cuarto bit es 0, entonces sería un 0x07. Volvemos para que no tengan la duda. WGM02, ya habíamos dicho que era 0, porque es modo normal. Y estos son 111, porque vamos a usar el reloj externo en T0. Aquí es donde está el botón, con flanco ascendente. Entonces, este es 0 y estos tres son 1. Entonces sería un 07. Aquí está ya el 07. Ahora vamos con el OCR0A. Aquí vamos a tener que poner el valor de comparación. El valor de comparación siempre hay que ponerlo a un valor menor, sería 0x04, para que con el quinto evento se dispare la interrupción. Entonces, si fueran 6, pues pondríamos aquí un 5. Como es 5, pues ponemos uno menos, que sería el 4. Ahora vamos con el registro que habilita las interrupciones. Pues vamos a habilitar la interrupción del comparador A, que es el que vamos a utilizar. Vamos a ver el registro. Pues vamos al registro. Ya configuramos el de comparación. Vamos al registro de interrupción. ¿Cuál es la interrupción de comparación? Sería este de aquí. Esta es la de desborde, la del comparador A y la del comparador B. Pues yo voy a utilizar el comparador A, ahí es donde puse el valor en el comparador A. Entonces voy a poner un 1 aquí. Todos estos son 0. Estos 4 son 0. Este es 0. Este es 0. Este sería 1 porque es la interrupción de comparación. Y este es 0 porque no quiero interrupción de desborde. Entonces sería 0x02. Porque este es el único que vale 1. Entonces sería 0x02. X02 es la interrupción de comparación del comparador A, perdón. Y ahora vamos a habilitar las interrupciones con la función say. ¿Qué más faltaría? Pues yo creo que nada. Podríamos poner, asegurarnos que el TCNT0, que es el registro contador, esté en 0 para que comience a incrementarse cada vez que presionemos el botón. Y ya tenemos la rutina de interrupción acá. Entonces yo creo que sería todo. Bueno, no, porque si se fijan aquí, cuando llegue el contador al valor de la comparación, que son 5 eventos, se va a prender el LED, pero luego el contador va a seguir, entonces va a seguir, era 4, ahora va a ser 5, luego 6, luego 7, luego 8, luego 9, luego 10. El contador, perdón. El contador va a ser 5, 6, 7. Si ya llegó a 4, va a seguir, aunque ya se haya disparado la interrupción, porque pues el registro contador, con cada vez que presionemos el botón, se va a incrementar. Entonces, aquí hace falta algo. Aquí tendríamos que reiniciar el registro contador.
Porque si no, les digo, cuando llegue a 4, se va a disparar la interrupción, pero luego si presionamos otra vez, pues va a llegar a 5 y luego a 6, a 7, 8, 9, 10, y hasta que llegue a 255 va a llegar otra vez a 0, 1, 2, 3, y luego ya hasta que llegue a 4 se va a disparar. A 5, perdón. Entonces, nosotros tenemos que reiniciar el contador para que vuelva a contar otra vez los 5 eventos. Voy a compilarlo. Vemos que no haya ningún error. Bueno, no hubo ningún error. Entonces vamos a Proteus. Voy a hacer un nuevo proyecto. Y pues siempre le pongo circuito. Y lo voy a guardar en la carpeta de la que estoy haciendo, el programa que estoy haciendo, que se llama conteo de eventos con timer 0. Esta es la carpeta que voy a usar y se va a llamar circuito del archivo. Le doy siguiente, siguiente, finalizar. Voy a poner el micro. Voy a poner el LED. El LED quedamos que iba a estar en el B0. Y el botón va a estar en el pin T0. Que quedamos que es el D4. Ya tiene pull-up. Entonces nada más le conectamos la tierra. Y le voy a cargar el programa al micro. Aquí está. Igual verifico que sea el que generé ahorita. Y vamos a verificar que funcione. Entonces, bueno, ya está funcionando. Cuando yo presione 5 veces el botón, se debe de encender el LED y se debe de reiniciar el contador para que cuando lo presione otra vez 5 veces, se apague y se debe de reiniciar para que otra vez que lo cuente 5 veces, lo presione 5 veces, se prenda. Sería 1, 2, 3, 4 y con esta ya se debe de encender. Ya queda encendido. Y si cuento otra vez 5, debe de apagarse. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y se apaga. ¿Alguna duda? Sí, yo, profe, Dime. ¿dónde configuró los cinco toques, o sea, los cinco? Sí, deja comparto Microchip Studio. Aquí está. Quedamos que todo se iba a hacer con el registro de comparación. Cuando el contador llegue al valor del comparador, es cuando se va a disparar la interrupción. Y les comenté ahorita que en el registro de comparación hay que poner siempre un número menor. Les ponía el ejemplo de que si queríamos que se disparara la interrupción a los 6 eventos, pues aquí tendríamos que ponerle un 5. Si quisiéramos que se disparara a los 27 eventos, aquí tendríamos que ponerle un 26, obviamente en hexadecimal. Voy a poner otro valor. Voy a poner, por ejemplo, un 8. Aquí quiere decir que entonces se va a disparar la interrupción cuando sea 9 eventos, exactamente 9 eventos. Es uno más de lo que ponga en el comparador. Se va a contar 8 y al noveno
se va a disparar la interrupción y se va a toglear el LED. Y se va a reiniciar el contador para que pueda contar otra vez hasta 9. Entonces voy a compilarlo. Voy a dejar de compartir esto y voy a irme a Proteus. Quedamos que ahora son 9 eventos los que va a contar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno debe de prender. Y otra vez al noveno debe de apagarse. Sería 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y al noveno se debe de apagar. ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. No, profe. Ok, muy bien. Entonces nada más recuerden que el botón, si quieren hacer este tipo de aplicaciones donde van a recibir eventos externos, a contabilizarlos o simplemente a registrarlos o en cuanto se dé el evento hacer algo, aunque para eso lo mejor sería usar interrupciones externas en lugar del timer. Tendrían que poner forzosamente la entrada en T0, forzosamente. La salida puede ser donde sea, o incluso pueden usar la salida del timer, que es OC0A. Vamos a tratar de usar la salida del timer, a ver qué pasa. Voy a traer el LED para acá y lo voy a poner en la salida del timer, que es OC0A. Y OC0A corresponde a lo que haga con el comparador A. Entonces es la que yo estoy usando el comparador A, ahí es donde le pongo el valor de comparación del conteo de eventos. Entonces voy a usar la salida OC0A. Voy a ir a Microchip Studio. Bueno, a la hoja de datos del micro, que la tengo en el documento de clase. Bueno, aquí está. Aquí dice, esto no lo configuramos hace rato. Dice que si no usamos PWM, pues esta sería la tabla, ¿verdad? Nosotros estamos usando el modo normal, esta sería la que aplica con nosotros. Y yo le había puesto 00, porque 00 quiere decir modo normal con OC0A desconectada. Quiere decir que la salida no va a funcionar. Por eso no conectamos nada en OC0A, ahí no va a haber absolutamente nada. ¿Qué pasa si yo pongo lo de toglear la salida cada vez que se dé la comparación? Pues quiere decir que lo que yo conecte o el pin que está en OC0A va a cambiar de estado cada vez que el registro de conteo, el registro contador, sea igual al registro de comparación. Entonces tal vez esto me solucione el problema y ni siquiera tenga que toglear el pin en el puerto B. Entonces voy a ponerle 01 aquí en COM0 A1 y COM0 A0. Le voy a poner 01. Entonces, ¿qué valor me quedaría? Tenía puros ceros. Ahora es aquí 01. Entonces sería un 0x40, ¿verdad? Que sería 1, 2, 4. Entonces sería un 01, es un 0x40. Voy a ir a Microchip Studio. Entonces, este registro que era 0, puros ceros, le voy a poner 0x40 para toglear la salida OC0A, que es la salida del timer A, la salida A del timer 0, perdón, cada vez que se dé la interrupción. Y entonces ya no necesitaría yo esto. Vamos a ver si sí funciona. ¿Y qué faltaría? Pues faltaría habilitar la salida. Ya no estaría en el puerto B, en el pin 1. Ahora estaría en el puerto D, DDRD. Y el pin de salida es el D6. Entonces sería 0x40. Esto habilita el D6 como salida. Entonces, aunque sea salidas que estamos definiendo por hardware y que sean salidas de periféricos, de todos modos hay que habilitarlas. Voy a compilarlo. Vemos que no haya ningún error. No hay errores. Voy a ir a
a Proteus. No sé por qué se hizo más pequeña la pantalla. Ahí está. Sí están viendo Proteus, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Vamos entonces a verificar si sucede lo que habíamos dicho. Entonces sería, lo dejamos con 9 eventos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se apaga. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se enciende. Entonces, se fijan, ya ni siquiera tuvimos que usar una salida de algún otro pin, ya no tuvimos que toglear el pin tal cual nosotros, no tuvimos que hacer absolutamente nada. Profe, Sí, ¿y ahí por qué el LED ya desde que uno corre la simulación ya aparece encendido? porque es En la es otra el no. hardware. Ajá, porque acá nosotros lo definíamos. Los pines son 0 por default, si recuerdan. Entonces, antes de que se dispare la interrupción, sería 0 el pin B. Cuando le hacemos el XOR con 1, como son diferentes, pues se enciende. En la primera comparación, la primera interrupción se enciende, la segunda se apaga y así, pero al principio está apagada porque todos son 0 por default. En cambio aquí, por hardware, estaría la salida encendida, porque así es el hardware de este periférico. Y a partir de ahí ya tendería totalmente a nuestra configuración. Porque, bueno, déjenles comparto aquí de nuevo la hoja de la clase. Se fijan, lo único que nos dice aquí en el modo de trabajo, bueno, en la configuración, no en el modo de trabajo, el modo de trabajo es normal. Lo que nosotros más bien configuramos en la salida es que la toglee cada vez que la comparación sea positiva, o sea, cada vez que el contador sea igual al de comparación, al registro de comparación. Y lo único que nos asegura es que va a toglear la salida. El estado inicial no nos lo indica, pero por hardware es 1. Entonces, pues tendríamos que trabajar con ese valor que al principio está encendido, pero ya después con cada evento se apagaría. Lo que podemos también hacer es apagarlo nosotros manualmente. Igual es una salida. Podemos apagarlo antes de comenzar el programa y luego ya que se toglee con el conteo de los eventos, cada vez que se cumplan los eventos. Entonces, esa sería una opción para poder tenerlo apagado al inicio. Apagarlo manualmente. Como pueden ver, cuando nosotros programamos mediante interrupciones y mediante los periféricos que deben ser, las aplicaciones se simplifican muchísimo, aunque pueden incrementarse las configuraciones. Únicamente tuvimos que hacer el reinicio del contador para que cada vez que el contador sea igual al de comparación, pues se vuelva a 0 y vuelva a poder contar hasta los eventos que le configuramos, que en este caso son 9. Ya dijimos que tenemos que poner una unidad menos en el de comparación que el que queremos. Pero ya ni siquiera tuvimos que toglear aquí ningún pin ni declarar otro como salida. Simplemente usamos el hardware. Bueno, si no hay dudas, para que ya no se tengan que volver a conectar, aquí le dejamos, pero si hay dudas, pues nos volvemos a conectar. ¿Hay dudas? Pues no creo, profe. Creo que no, profe. Creo que no, Okay, profe. muy bien. Muy bien, entonces la siguiente clase vemos temporización. Esto ya sería conteo. Pues lo único que podemos hacer con conteo, las configuraciones siempre van a ser las mismas. Y pues aquí le dejamos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Sale, profe, Profe, nos vemos.